Corresponde iniciar el análisis del artículo 24, definiendo el periodo fiscal. Sin dudas lo primero que se nos viene a la mente es que el periodo fiscal es un lapso, que para el impuesto a las ganancias es de 12 meses, en el cual se reporta toda la información de ingresos y deducciones a los fines de determinar la obligación fiscal y pagar el impuesto. Es un corte temporal imaginario que abarca, entre cada sección, 12 meses de actividad de un contribuyente, por lo que puede, o no, coincidir con el año calendario. La forma en que van a ser considerados esos 12 meses dependerá de si el sujeto adopta la doble figura de sujeto del impuesto y de la obligación en forma conjunta. Llamamos sujeto del impuesto al que, siendo señalado en la ley, debe determinar el resultado mediante la conformación de ingresos gravados y deducciones admitidas. Por sujeto de la obligación entendemos a aquel sujeto, idéntico o diferente del sujeto del impuesto, que es el encargado de determinar e ingresar el tributo al fisco. La adopción de una o ambas figuras en cabeza de un sujeto dependerá de dos cosas. Si estamos ante una persona humana o jurídica. A su vez, si la persona humana es empresa o no. Y si la persona jurídica es sociedad del artículo 73 o no. También dependerá de si el sujeto lleva o no contabilidad. Veamos entonces las diferentes situaciones. Si hablamos de personas humanas que obtienen ganancias de primera, segunda y cuarta categoría, estamos ante un sujeto del impuesto y de la obligación. El mismo, estará encargado de determinar el resultado y determinar el impuesto de forma global. Además, en estas categorías, no existe obligación legal de llevar libros, por lo que estamos ante un sujeto sin contabilidad. Por lo tanto, el ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario. Es decir que, los 12 meses a computar para la determinación del resultado y del impuesto serán desde enero a diciembre de cada año. Dentro de las personas jurídicas, hemos visto que hay que distinguir a las enumeradas en el artículo 73, a las que hemos denominado sociedades de capital para simplificar. Y las sociedades no enumeradas en ese artículo, que hemos denominado sociedades de personas o transparentes, simplemente para simplificar nuestro análisis. Las sociedades de capital son consideradas sujetos de impuesto y de la obligación. Determinan el resultado gravado y luego el impuesto, quedando obligadas al pago en su cabeza. Estas sociedades deben llevar contabilidad de forma obligatoria de conformidad con el artículo 320 del Código Civil y Comercial. Para estos sujetos entonces, el ejercicio fiscal va a coincidir con su ejercicio comercial. Si bien el ejercicio comercial también abarca un periodo de 12 meses, puede o no coincidir con el año calendario. Puede suceder que una sociedad inicie su ejercicio el primer día del mes de julio y lo concluya el último día del mes de junio del año calendario siguiente. En estos casos, el ejercicio fiscal finalizará en junio de cada año y no en diciembre. Nos queda ahora por analizar a las sociedades de personas o transparentes y a las personas humanas, cuando adquieren además el carácter de empresa unipersonal. Con respecto a las empresas unipersonales, la ley hace una distinción entre la persona humana que es titular de la empresa y la empresa misma. O, podríamos decir, entre la persona humana y el empresario. Si bien jurídicamente, el patrimonio es de un solo y único sujeto. La ley trata los resultados y el patrimonio de la empresa de forma discriminada, aplicándole normas de reconocimiento de resultados y evaluación patrimonial diferentes. De forma simplificada, podemos decir que para las sociedades de personas la situación es similar que para la empresa unipersonal, con la única diferencia de que existen varios propietarios del patrimonio social. En ambos casos entonces, la empresa y la sociedad de personas, serán sujetos del impuesto, pero no de la obligación. Deberán entonces determinar el resultado e imputarlo en cabeza de sus propietarios. Por eso consideramos a ambos en forma conjunta, dependiendo entonces, la determinación del periodo fiscal, del hecho de llevar o no contabilidad que le permitan confeccionar balances. Es decir que, si llevara contabilidad, el ejercicio fiscal puede no coincidir con el año calendario. En estos casos, hasta aquí llega la participación de estos sujetos,
solo hasta la determinación del resultado, según el cierre que tenga su ejercicio, y la imputación en cabeza de su dueño. Vamos a ver con dos ejemplos lo que acabamos de decir. Supongamos una empresa unipersonal que no lleva contabilidad. El hecho de no contar con una contabilidad que le permita confeccionar balances hace que su ejercicio fiscal vaya desde el mes de enero al mes de diciembre. En este caso, el ejercicio del sujeto que determina el resultado va a coincidir con el ejercicio del sujeto obligado a determinar e ingresar el impuesto, que será, en estos casos, siempre una persona humana, cuyo ejercicio fiscal coincide con el año calendario. Se imputarán entonces las ganancias de la empresa al 31 de diciembre, al ejercicio fiscal de su titular, que cierra ese mismo día. Diferente será la solución si la empresa unipersonal lleva contabilidad o, en el caso de las sociedades de personas, que obligatoriamente llevan contabilidad. En estos supuestos, el ejercicio fiscal del sujeto que determina el resultado puede no coincidir con el ejercicio fiscal que determina el impuesto. Si tomamos como ejemplo una sociedad que cierra ejercicio en julio, su ejercicio fiscal irá desde el primer día del mes de agosto hasta el último día del mes de julio. Los resultados obtenidos hasta ese día se imputarán en el año fiscal de su titular o socios, independientemente de que el ejercicio fiscal de estos vaya hasta el mes de diciembre. Hasta aquí tenemos las normas que determinan el año fiscal. Resta ahora definir qué ganancias se incorporarán a cada uno de los años fiscales. Para ello deberemos ver los métodos de imputación para cada categoría previstos en la ley. Este tema será tratado en la segunda parte del vídeo.